Hola, Nano, Hola, lo logramos. lo logramos, aquí estamos. O'clock, como ingleses. Muy bien. Oye, voy a buscar mi audífono, se me olvidaba mi audífono. Ya vengo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos comenzando la entrevista de Nano Bunster, director de fotografía y artista. Esto es a través de la ACC en conexión con la CCC. Eh, Ahí está. ¿Me escuchas? Ya, ahí sí. Buenísimo. Hice una pequeñita presentación contando que, Bueno, bueno, que es la Asociación de Cinematógrafos de Chile que está haciendo esta live en colaboración con la CCC también. con CCC. Sí. Este, bueno, partimos. Démosle, démosle. Eh, bueno, como habíamos conversado un poquito antes, me gustaría partir con preguntándote un poco sobre lo que los chinos dicen el cielo anterior, ¿no? Antes, tu historia antes de tú ser concebido, ¿no? ¿Qué memorias tienes tú de esa parte de la vida? De mi familia, de los que me antecedieron. Bueno, yo creo que para mí fueron muy importantes mi abuelo. No sé si es así para mucha gente, pero la generación anterior a mis padres fue quizás la que más me marcó. En- y tenía una relación muy cercana con los cuatro. Eran personajes bien distintos todos, pero particulares. Por ejemplo, mi abuelo materno era, era un tipo muy bueno para contar historias, era una especie de gran pez que había hecho de todo en la vida y la mitad de lo que contaba era cierto, la otra mitad era un invento. Eh, pero que le había tocado muy duro porque su padre murió cuando él era niño y tuvo que hacerse cargo de su familia, entonces hizo de todo, manejó camiones, trabajó en minería, según él trabajó en el cine chileno, en los albores del cine chileno, eh, cortaba entradas en los cines, eh, inventaba que le había enseñado a jugar fútbol al Sapo Livingston. Ese tipo de historias tenía y a veces las comprobaba. De hecho, nos encontramos una vez en la calle con el Sapo Livingston y él se acercó al auto, habló con él, le dijo, ¿verdad que yo te enseñé a jugar fútbol? Y el Sapo Livingston dijo, sí, sí, es cierto. Entonces, mi abuelo era un gran chamuyento y me fascinaba su historia. Eh, por el otro lado, mi otro abuelo era un gran lector, una persona más bien introspectiva, pero con quien aprendí a escuchar sobre todo. Teníamos grandes conversaciones y él también venía de una infancia particular. Su padre también murió cuando él era muy joven. Eh, entonces también tuvo que sé, hacerse un propio camino un poco a su pinta. Eh, Mi abuela, una fuerza muy grande en la familia y alguien que también nos enseñó de la empatía. En una época donde había pocas mujeres que tenían la posibilidad de desempeñarse laboralmente, ella encontró la manera de hacer lo que le gustaba y hacía terapias de comunicación, le enseñaba a la gente a comunicarse, a las parejas en particular, cómo decir lo que sentían. Eh, entonces, estos personajes bien interesantes de los que creo que absorbí varias cosas. Eh, si bien mi familia en general es una familia más tradicional en sus elecciones de vida, de oficio,
no hay nadie que haya elegido las artes como oficio principal, en ninguno de los dos lados de mi familia, pero sí había una pulsión artística en varios de ellos presentes que yo creo que quizás no la pudieron explorar demasiado porque estaban más concentrados en, en, en sacar adelante a las familias, en tener como una seguridad económica, que era algo que, por ejemplo, mi abuelo trataba de inculcarme mucho y yo peleaba mucho con él por eso, porque él tratara que yo entendiera de que en realidad la vida había que hacerse de conexiones y había que, para poder lograr subsistir, a él le había costado mucho hacerse un camino, entonces, eh, ¿Tu abuelo ese es el que como contaba el historias? que cuenta historias, sí, sí. Esa es la generación anterior. eh, y sí, yo creo que los que vinieron antes de mí estaban más bien concentrados en el tema de parar de las cosas más concretas, más tangibles, lo más material de la vida. Eh, ya la Y eso, generación de mis viejos, ¿m? eso sí, eso te iba a Sí, mi preguntar. viejo fue un poco distinto, porque mi madre es psicóloga, entonces eh, ella estaba metida en el mundo interno de las personas, es psicóloga infantil. Y eso despertó mi curiosidad hacia esa área, hacia lo que pasa adentro. Eh, y mi viejo es ingeniero y alguien más aterrizado y trató de transmitirme cosas más concretas, como ser una persona responsable, ser puntual, hacer las cosas bien. Entonces, claro, yo aterricé como en un contexto más bien, no sé si tradicional la palabra, pero en que lo artístico no estaba en el centro de las posibilidades, no era quizá un camino tan, no había muchos ejemplos de gente yéndose por esos caminos. Eh, entonces ahí, para mí fue un pionero quizá, ahí a nivel familiar, como de arriesgarme a irme por eso, por otras vías. Ajá. ¿Y tú ibas al cine con tus padres, por ejemplo? Sí, 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 el cine siempre estuvo ahí. Mi abuela en realidad nos metió el cine, veíamos una y otra vez un Betacam que tenía con una serie de cortitos de animación. Yo creo que los de haber visto cientos de veces. Esa era la película que veíamos. La veíamos una y otra vez con mis primos, que éramos muchos primos. Y sí, sí, ese es mi primer recuerdo como del cine, Ajá. las Y entonces, animaciones, sí. yo creo que uno de tus primeros trabajos así largos, con mucha dedicación, fue de construir, ¿no? Sí, 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 fue un trabajo de hartos años en que fue también la primera vez que me aventuré a dirigir algo, Ujú. porque en general yo me dedico a colaborar con directores en sus proyectos, en su idea, a ser un compañero. Y aquí me lancé en una historia más personal, eh, porque siempre me ha importado lo que se está contando, ¿no? Más allá de lo estético, para qué hacemos lo que hacemos, qué queremos comunicar. Y fue mi primer intento de comunicar algo que haya nacido de mis intereses. Y me aboqué a ello, estuve como 6 años para sacar adelante ese proyecto. Eh, yo creo que tengo un poco mal de Diógenes, en el sentido que siempre he juntado cositas, y esta película no fue la excepción, también fue como que fue como error de principiante también de tratar de meter mucho en un mismo proyecto. Muchas ideas, muchas cosas que quería explorar, que quería decir.
Entonces, todo muy condensado. Quería explorar distintos formatos, entonces hay partes que están filmadas en Super 8, otras en 16, otras con fotos fijas de formato medio y mezclado con cosas digitales. Entonces, sí, ese fue como mi primer trabajo experimental y que aprendí mucho también. Tuve que aprender a animar también. Aprendí de taxidermia porque habían personajes que estaban disecados, entonces tuve que contactar a un taxidermista y trabajar con él, ser su asistente. Eh, Tenías sí, bastantes colaboradores también, ¿no? En esa película. sí, sí. Mucha gente que me acompañó, particularmente fue el Nico Superbi, que es un gran amigo y compañero de la escuela, que hemos colaborado mucho a lo largo de los años. Él estuvo ahí en la dirección de arte, en la foto también. El Matías Ahumada, que estuvo en las animaciones. em, em, el Antonio Becerro, mi familia. O sea, mi viejo hasta empujó el dolly en alguna jornada de ese proyecto, sí. Qué sensacional. Oye, y como fotógrafo, o sea, ¿cómo fue esa relación entre tu fotógrafo y tu director? Em, ¿Cómo fue mi relación? Si hay Que no, alguna separación ahí, ¿es esto? normalmente uno cuando hace fotografía, uno se pone como a disposición de colaborar con alguien para Sí, que llegue a ese lugar que está intentando buscar, ¿no? O para acompañarlo en el recorrido y sí. descubrir juntos ese lugar al que se quiere llegar. Pero en este caso, son, tú eres Sí, los dos es, era- brazos, ¿no? es que es como un mismo movimiento en realidad, es un mismo movimiento, no creo que haya estado diferenciado, era más bien pensar en términos narrativos y visuales al mismo tiempo. Yo creo también que dirigir me permitió entender mucho mejor la labor del director, o sea, los proyectos consecuentes a ese que he seguido colaborando con directores, creo que puedo entender mejor la dificultad que significa, la complejidad que significa dirigir un proyecto y lidiar con tantas variables y tantas decisiones que hay que tomar. Y claro, yo creo que aprendí la importancia de ser un buen colaborador y claro, ponerte al servicio y ser un apoyo y no una competencia del director como a veces pasa, en que hay muchos egos tratando de sobresalir. Mm, Claro, se sobreponen los egos a la historia o al deseo de vivir un proceso de viaje conjunto, ¿no? sí, Sí. Quisiera regresar un poquito al cielo posteriores. Después de que tus padres te concibieron, sería interesante saber un poco de tu infancia, ¿no? sí, Cómo esa infancia se va nutriendo de esta relación con la belleza. sí. em, yo creo que para mí quizás este camino partió más bien por cuestionarme las posibilidades que estaban al frente mío o los caminos que estaban trazados. Eh, Más que de la belleza en sí, sino que fue algo más bien desde la negatividad, en el sentido de qué es lo que no quiero hacer o qué es lo que no me parece. Y, y partió con las lecturas, leyendo libros que ponían en cuestión la forma de vida que hemos construido. Eh, y después apareció la fotografía como un regalo y tenía un tío
que hacía muchas fotos. No se dedicaba a la foto, era arquitecto, pero su pasión era la fotografía. Y como a los 15 años, metió todas sus cosas en una caja y me las regaló. Regaló sus cámaras, lentes, filtros. Y esa fue una herramienta con la que me fasciné y que me sirvió de pretexto para salir al mundo también, a explorarlo, a acercarme a personas que quería conocer. Eh, en particular, empecé acercándome a gente que estaba más en la periferia de la sociedad, gente que vivía en situación de calle o que estaba al borde de la locura, y tratar, y con la cámara me podía acercar, conversar con ellos, entender un poco las distintas realidades que existen, y creo que eso fue alimentando también la pregunta de por qué vivimos como vivimos, por qué aceptamos también las profundas desigualdades que están ahí, cómo nos reaccionamos a eso. Eh, Creo que quizás esa fue una de mis primeras pulsiones para el tema del cine, de querer contar algo, o de querer llevar, poner sobre la mesa o poner en pantalla lo que me parecía que era invisible o que había que prestarle atención, que había que, cosas que había que cuestionarse. Eh, Ese fue quizá mi acercamiento al arte, más que la belleza en sí. La belleza la fui descubriendo después, yo creo. En particular en el laboratorio de Revelado. Ahí como en mi adolescencia, junto con mi primer amor, que ella también se hacía fotos, construimos un laboratorio de revelado en la azotea de su casa, y ahí descubrí como un espacio mágico donde había alquimia. Todas las imágenes latentes que había ahí capturado de repente aparecían desde el papel en blanco. Había solo visto un negativo chiquitito y de repente aparecía la imagen. Y ese acto como fantasmagórico del laboratorio, entre esa imagen y también la intoxicación por los químicos que se ocupan en el laboratorio, eh, fueron una experiencia hipnótica para mí. Estuve bien pegado con eso varios años. Ese fue mi enamoramiento con la fotografía, fue a través del laboratorio. Interesante porque el enamoramiento con la fotografía también está conectado al enamoramiento de pareja, ¿no? Sí, Me sí, sí, contabas que me dices que hay sí. un primer amor ahí Claro, involucrado. coincidió con eso. Coincidió con eso, Una, sí. una pregunta que me surge, que es que tú me dices que la llegada de la cámara te permitió ir a preguntar y conectarte con la periferia y empezar a como tener una relación de conciencia con estas diferencias, ¿no? Con estas inequidades, etcétera, etcétera. Antes de la llegada de la cámara, ¿tú ya tenías ese tipo de preguntas? Sí, sí, siempre fue algo que me picaba, que me molestaba, ver sobre todo la diferencia de trato entre las personas. Como, esta discriminación silenciosa o esta concepción de que había personas que tenían un valor distinto, o a personas a las que se les prestaba más atención o se les daba más valor que a otras, por sus logros materiales en particular. Me parece una cosa tan absurda, sobre todo que muchos de los que gozaban de un montón de privilegios no tenían ni un mérito para tenerlo. Entonces quizás mi rebeldía con las ideas que abundaban en el contexto en el que crecí tenían que ver con eso, con ver que no había una consistencia entre lo que se hablaba, lo que se predicaba, ponte tú, en términos religiosos, por ejemplo, versus cómo la gente vivía. Eh, entonces, claro, yo tempranamente cuestioné la religión. Fui criado como
con una educación religiosa muy presente. Y 14 15 años ya como que muchas cosas no me calzaban, o me parecían muy Claro. sospechosas. Y entonces creo que ese fue mi primer quiebre, Ajá. como Ahora, desapegarme de eso. lo interesante es que cuestionaste la religión, pero por lo que veo en tus trabajos, hay una espiritualidad muy desarrollada. O sea, como que de alguna manera u otra tengo la sensación de que tuviste como una fractura con el dogma religioso, Claro, pero que no perdiste en ningún caso la relación con la espiritualidad. De hecho, sí, de construir es justamente o sea, tiene un conjunto de elementos y de preguntas sobre el espíritu humano, sobre el comportamiento humano, sobre la relación con la naturaleza, la relación mm, con el universo, con el imaginario. No sé si sí. estoy equivocado. No, sí, es que la religión organizada no tiene nada que ver con la espiritualidad, po. O las creencias, los dogmas no tienen nada que ver con la espiritualidad. Em, sí, no, yo creo que mi curiosidad hacia el por qué, hacia el qué somos, el por qué está ahí, siempre ha estado ahí, y es lo que mueve muchas de mis decisiones de vida. Pero claro, eh, yo terminé abrazando más la incertidumbre que las creencias. Eh, y sí, no, yo creo que la espiritualidad, pero entendida como, eh, sé, como no sé cómo, no, cómo definirla, pero no como una serie de creencias, sino como una inquietud interna de, del por qué o del qué, es algo que me imagino que a todos nos, en alguna escala eh, nos llama o No, nos nos mueve, pega, nos ¿no? pega, sí, Claro. sí, Tal vez nos atañe. es como ese conjunto de preguntas constantes que no podemos responder, ¿no? Esa relación con lo inmesurable, Claro. esta relación con el ser. Hace algún tiempo, hace no mucho, escuché una entrevista de Liv Ullmann, en que ella sugería que en realidad hacer cine, artes en general, pero como ella había hecho mucho cine y actuación, tenía mucho que ver con relacionar el ser con este conjunto de preguntas, ¿no? Con este espacio, como tú dices, de incertidumbre. Porque me parece interesante eso que mencionas, ¿no? Sobre la incertidumbre. ¿Qué cosa más espiritual o, o, ¿cómo se dice? Sí, es espiritual, ¿no? Que abrazarse a la incertidumbre. Entonces, Mm. sí, sí, ibas a decir algo. No, no, Ah. no, tú lo dijiste muy bien, nada que agregar. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte sobre, bueno, antes, un pequeño paréntesis, porque Liz está preguntando sobre tus referencias visuales, sobre si usas solo filmes o si tú trabajas con otras cosas, ¿no? Con otras cosas que no sean cosas audiovisuales que ya se han hecho. Em, yo creo que cada vez trato de recurrir menos a referencias visuales, porque estamos expuestos a tantas imágenes. O sea, igual uno las ve, estamos pero saturadísimos de imágenes y referencias y prefiero que estén ahí a un nivel más inconsciente y, y cuando me invitan a participar en un proyecto,
tratar de vaciar la mente de referencias y tratar de encontrar, bueno, es sobre todo en la colaboración con el director, en la conversación con el director, tratar de escuchar primero al director, eh, después el guión, pero tratar de no imponer o de no aferrarme a imágenes o cosas con las que esté engolosinado, sino intentar que surja desde la misma historia una lógica interna, ¿sale? La historia y el director suelen entregarte toda la información que necesitáis para tratar de traducir eso a algo concreto, términos de imágenes. Me gusta hacer hartas pruebas también con el director y con el equipo también, con tratar de incluir arte todas las veces que se puede para encontrar el lenguaje y la visualidad de una película y poder verlo en concreto. Es como tengo la impresión de que esto podría estar interpretando lo que a ti te interesa o lo que es apropiado para esta historia y ver en base a esas pruebas, ya sean de fotos, sean grabaciones, probar filtros, lentes, correcciones de color, hasta encontrar algo que nos haga sentido, no, no siempre es tan lógico, suele ser algo que se siente bien para ese relato. Ujú. Y entonces desde ese lugar, eh, ¿cómo tú ves esta relación con la intuición, ¿no? Porque de alguna manera me da la sensación de que ese conjunto de pruebas son como que sumergirse en una especie de búsqueda y, y luego tienes que empezar a comunicarte con otras personas, ¿no? Con el director, con quienes van a trabajar contigo, con directora de arte, director de arte, sonidista, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo tú vas desarrollando eso? Eh, es muy distinto en cada caso, pero para poner un ejemplo, bueno, yo tengo una relación laboral con Felipe Ríos de muchos años, casi 20 años que nos conocemos y trabajamos juntos. Y en el trabajo con él, por ejemplo, es que nos juntamos antes de un proyecto y hay toda una etapa, toda una primera etapa de explorar posibilidades. Y Felipe es alguien muy visual y que maneja mucha información, muy vinculado al arte, entonces él trae muchas referencias, yo también propongo algunas cosas y de ahí vamos destilando y vamos viendo qué cosas, bueno, nos juntamos también con quien vaya a hacer el arte y tratamos de, en colaboración, encontrar un lenguaje. Eh, a mí también me gusta incorporarme a los proyectos lo antes posible y también incorporar a mi equipo, el equipo humano que va a trabajar dentro del departamento de fotos, ojalá lo antes posible y poder tener una discusión creativa con ellos también, con quienes vayan a hacer el equipo y tratar de incorporar las ideas de ellos en el proyecto. Me parece muy importante. O sea, el cine es un arte colaborativo, todos lo tenemos clarísimo. Pero para mí es muy importante que la gente que trabaja en el proyecto eh, se sientan motivados y que estén conectados anímicamente, espiritualmente con el proyecto. Ahí los resultados son maravillosos y la experiencia de filmar es maravillosa. Cuando se abre esa posibilidad y es efectivamente una colaboración global. Y no está esta cosa tan jerárquica, piramidal, en que está mi película, yo mando, o tú tienes que hacerlo. Eh, entonces sí, tratar de construir de manera colaborativa, ir destilando, quedarse con conceptos fundamentales. Yo creo que en general lo que es el trabajo de cámara tiene más de una racionalización, ya cuando mover la cámara, cuando en estas circunstancias, eh,
pero la luz, por ejemplo, es algo más, en mi caso es más intuitivo, quizás lo que se siente bien para esa escena, para tratar de graficar el estado interno del personaje. eh, no sé si eso responde la pregunta. Sí, 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 completamente. Mira, aquí ahí vi que estaban haciendo un par de preguntas. Una es de Paulina que pregunta sobre la elección del director de fotografía. Ujú. Yo creo que eso no es tanto una pregunta para nosotros como fotógrafos, sino que creo que lo que podemos interpretar es que muchas veces somos invitados por Claro. distintas razones, ¿no? Por un punto de vista, o por una sensibilidad, o porque vieron otro trabajo. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, yo me imagino que es un tema de, como con todas las relaciones humanas, es un tema de química, de afinidades, de ver en otra persona eh, intereses o pulsiones parecidas a las que uno tiene. Eh, entonces me imagino que de ahí nace la ganas de invitar a alguien a participar en un proyecto. Además de su, bueno, de su trabajo, de ver el resultado técnico de su oficio, pero me imagino que pasa mucho por un tema más de afinidad, de piel, es muy importante que te puedas sentir que estés cómodo o cómoda la directora de un proyecto con sus colaboradores, sobre todo con los más cercanos. Claro. Y en ese sentido también con, con el asistente de dirección, porque aquí preguntaban sobre la Sí, relación claro. con el asistente de dirección o la producción, ¿no? Ruth preguntaba sobre la producción porque de alguna manera ella a veces siente que la producción no es tan creativa, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Sí, y la Ruth es súper creativa, ella en particular, y he tenido la suerte de trabajar con ella y hemos tenido reuniones creativas previas a los proyectos en que su aporte ha sido súper importante. Eh, Quizás la Ruth lo dice porque como ella ha trabajado en muchos proyectos, quizás le ha tocado algunos en que no existía esa apertura para escuchar a los demás. Eh, pero, pero todas las áreas tienen algo importante que decir. Claro. Sí, las veces que he trabajado con Ruth, que es una gran productora chilena, Sí, seca. lo que he sentido es que ella vive el proyecto creativamente. O sea, primero ella intenta desarrollar y, o sea, entender las ideas creativas para estimularlas más y también para conseguir acercarse lo más posible Sí, a esas ideas. sí, eso es lo que me encanta de la Ruth, es que tiene un nivel de compromiso y de involucramiento con los proyectos que es impresionante. No es una pega para ella, ella deja su corazón y lo deja todo por el proyecto. Sí. Sí. Nosotros trabajamos en el norte, ¿Fata Morgana? en los Andes. No fue Las Niñas Quispe. Ah, niña Quispe. Y fue bien bonita así la experiencia compartida con ella, sí, porque hubo que crear toda una serie de condiciones muy particulares, ¿no? El equipo entero. Y cómo, aquí preguntan también sobre tu relación con el asistente de dirección. Ujú. Cómo Sí, tú ves esa relación? fundamental, importantísima. Eh, que sí, es muy importante tener una buena relación una buena comunicación con la persona que haga asistencia de dirección. Em, Porque él o ella son los encargados de poner en la balanza un montón de necesidades del equipo y priorizar. Están con el reloj en la mano, están definiendo los tiempos, eh, saben, no sé, y tienen también mucha información y mucho estrés encima.
y tienen los requerimientos de vestuario, maquillaje, arte, sonido, catering, y tienen que hacer calzar todo, y tú tienes tu requerimiento de que quieres filmar a tal hora de luz, porque así tiene que ser y así lo imaginaron. Y, y mientras mejor sea esa comunicación y esa relación, más posibilidades hay de llegar a un buen resultado. Y en que ambas partes se escuchen también, porque, claro, uno quiere que desde asistencia de dirección te den las facilidades para poder eh, filmar, por ejemplo, en los horarios de luz que más te convienen, eh, pero en asistencia de dirección necesitan que uno sea consciente de que el tiempo no es solo para las fotos, es para todos los departamentos y que uno no se puede, como me ha dicho, me decía el Lolo, un asistente de dirección con el que trabajamos una vez, que no te comáis el tarro completo. Es decir, cuando de repente uno se engolosina, me decía, "Oh, nano, te hay que comer el tarro completo". Es una cosa que también he ido aprendiendo, de ser más consciente de eso, del tiempo, y el tiempo hay que compartirlo, y asistencia a dirección es fundamental para priorizar y para ver qué se hace y cuánto tiempo se le dedica a cada cosa. Ujú. Eh, También aquí Julia Lemert me pregunta sobre la inspiración y la relación con los actores. Ujú. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo tú eh, dialogas con esta relación delante de cámara, detrás de cámara? Es una súper, Y sí, no, es una súper buena pregunta. Eh, es una relación que ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que en un principio les tenía más temor a los actores y a las actrices porque son, son muy potentes, pues son personas que tienen mucho coraje también para estar ahí. Son como la primera línea del cine, están poniendo el cuerpo, uno está detrás de cámara en una posición bastante más cómoda. Entonces hay, claro, hay personalidades súper fuertes. Entonces, claro, en un principio yo creo que mantenía más distancia, pero poco a poco me iba acercando más me interesa mucho hablar con los actores, tratando de no inmiscuirme ahí en la relación, de no interrumpir la relación entre quien dirige y los intérpretes. Pero admiro mucho el trabajo de los actores. Eh, Creo que hay un coraje ahí gigantesco. Me encantaría yo tener ese coraje y ese arrojo, ¿no? Para exponerse al nivel que se exponen. Eh, y, y me gusta cuando es posible colaborar con ellos también para construir el lenguaje de una película. En ese sentido trato de hablar con ellos en los tiempos que estamos fuera de cámara para preguntarles qué es lo que quieren hacer, qué están pensando, y para tratar de también transmitirles cuál es la intención detrás de la cinematografía e intentar trabajar en conjunto para lograrlo. Y, y claro, hay actores y actrices que son más conscientes de la cámara y de la cinematografía, y otros que no tanto. Cuando uno tiene la suerte de trabajar con algunos que sí están conscientes, es maravilloso el resultado. Es maravilloso. Eh, para poner un ejemplo, una de las últimas películas que me tocó trabajar, que es Algunas Bestias, que todavía no se estrena por acá, el elenco era un elenco muy potente. Estaba la Pali García, el Alfredo Castro, el Gastón Salgado, la Consuelo Carreño, el Andy Barksty, el Nico Zárate, la Millaray Lobos, eran puros pesos pesados, pero que tenían también una conciencia de cámara impresionante. Y había mucha improvisación, pero
ponte tú, la Pali se me acercaba antes de tirar un plano y me decía, ¿en qué lente está ahí? Ya, ah, ok. Entonces, cuando ella sabía a qué distancia ya tenía, o sea, ella iba dosificando su interpretación de acuerdo a la posición de cámara. Y ella, sin que yo le dijera, ya había leído cuáles eran las zonas de luz en el plano. Estoy pensando en un plano particularmente largo, como de 10 minutos, con la cámara fija, anda bien ciertas zonas de luz. Y los textos más potentes va y los tira justo en la luz de allá atrás. Y después cuando se viene adelante se queda quieta, llenando justo en la mitad del encuadre. No sé, como cuando existe esa conciencia de parte de los intérpretes, es fascinante lo que ocurre. Entonces, nosotros estamos retratando el trabajo de ellos. Eh, ellos, claro, ellos son la primera línea, entonces nosotros tenemos que estar en función de lo que ellos están haciendo y tratar de interrumpirlo lo menos posible. Claro. Eh, sí, Hay una cosa interesante también que a mí me llama siempre la atención porque ellos, de alguna manera u otra, tienen que conectarse con un cierto misterio, mm, ¿no? Con algo que es más inmesurable. Y son como unas especies como de interlocutores entre eso inmesurable y aquello que es más terrenal, que es también a lo que nosotros, también de lo que nosotros nos tenemos que preocupar, ¿no? Que son claro, aspectos más técnicos, este, más enigmáticos, pero no misteriosos, ¿no? claro. ¿No? La ciencia y qué sé yo. Quería seguir indagando un poco en la influencia de la infancia, en cómo de alguna manera u otra tu infancia va colaborando, o si tal vez ya la olvidaste o no la olvidaste, como esa infancia tal vez va y viene, ¿no? Sí, o sea, es lo que nos estructura también. Eh, Nuestra estructura interna de personalidad se supone que se constituye en los primeros 5 años de vida. Esa es la estructura básica de tu persona. Después tú podés trabajarte un poquito más, un poquito menos, pero eso te determina para siempre. Eh, claro, uno puede tomar conciencia de ella y conocerse y tratar de modularse, pero sí, está ahí, está súper presente. Yo veo a mi viejo en mí, veo a mi vieja en mí todo el rato, aunque a veces uno quiere ser otra persona por seguir su propio camino, pero uno es ellos y ellos son sus viejos y esa es la realidad. Po. De, eh, y en lo más concreto, creo que, no sé, en el caso de mi viejo, me transmitió, por ejemplo, eh, él es bien científico en su manera de pensar y es muy, muy ordenado, muy, muy estructurado y me transmitió eso, como el sentido de responsabilidad, de hacer bien las cosas, de llegar a la hora. Para los rodajes así me gusta llegar. O sea, yo no puedo llegar atrasado, llego 5 minutos atrasado y sufro, ¿cachai? Tengo ese nivel de rigidez también, pero que lo aprendió a valorar, creo que es bueno. Y, y por el lado de mi madre, sí, creo que cada vez me zambullo más en los paisajes internos de la mente o del espíritu. Sí, Interesante esa asociación que haces, ¿no? Porque como que la madre es está la relacionamos más con esa parte de espiritualidad, ¿no? Con eso que hablábamos de lo inmesurable o de las profundidades del ser. Y el padre está relacionado un poco más con lo que llamábamos, lo que el otro día descubrí que podríamos llamar la adolescencia, ¿no? La la adolescencia adolescencia, exactamente. que es esta cosa más guerrera, más
concreta, más como las cosas que se tienen que hacer, las técnicas, la razón. Sí, Cómo es que te relacionas con eso tú, en relación a tus procesos creativos desde la ciencia, ¿no? Desde la técnica, desde el razonamiento, ¿no? Y mm, cómo se juntan, ¿no? Como también sería interesante sí, entender cómo se juntan la madre, el padre y el hijo, ¿no? claro, que la combinación ahí, la mezcla. Em, sí, yo creo que he ido desarrollando más mi lado más intuitivo. Lo más estructurado me sale más automático. Y, em, ahora, en los procesos creativos, trato de comenzar por el mundo de las ideas o de las sensaciones y después aterrizarlo a lo técnico. Porque hay infinitas herramientas en la cinematografía. Cámaras, lentes, filtros, qué sé yo, emulsiones. Hay un montón de herramientas para que hablar de la luz, de cómo podemos modular la luz, de cuadre, movimientos de cámara. Son millones de herramientas y trato no de partir por las herramientas, sino que construir junto con quien está dirigiendo un lenguaje, algo que tenga sentido y luego ver cómo se resuelve eso o en qué se traduce. O en una segunda etapa empezar a experimentar con distintas posibilidades de llegar a una atmósfera donde tú más intimista y medio onírica, por ejemplo. ¿Qué elementos materiales te pueden llevar a lo onírico? Hay muchas posibilidades. Tú le puedes poner vaselina al lente o puedes, no sé, o puedes trabajarlo a través de la luz. Hay infinitas posibilidades. ¿Le has puesto vaselina a los lentes Sí, entonces? no a los lentes directamente, pero a una mica delante del lente. Con el Felipe siempre hacemos esos experimentos. Él siempre me está empujando como a ir más allá, a probar visualidades más arriesgadas. Algo que yo le agradezco mucho también. No siempre uno encuentra esa posibilidad de arriesgarse. O sea, de que te den Ajá. de que te den la libertad para buscar algo más arriesgado. De hecho, él te conoce, parece que te conoce bastante porque acaba de poner un mensajito que dice, bueno, ¿y las hermanas? Y la hermana. Sí, yo creo que él está, o sea, porque como estábamos hablando de la Sí, pues, integración claro, yo tengo tres hermanas. Yo de tengo lo tres hermanas. femenino, lo Sí. masculino. Sí, o sea, mi familia tiene una componente femenina muy potente. Somos cuatro y tengo tres hermanas. Eh, entonces siempre ha estado muy presente el aspecto femenino en mi vida. Lo siento, y lo siento muy cercano también. Eh, Mis hermanas también salieron bastante artistas. Eh, Tengo una hermana que baila flamenco, hermana, hay dos que son diseñadoras, hay otra que es dula y hace yoga para embarazadas. Todos salimos como, eh, no sé, curiosos y ávidos de explorar caminos desconocidos. Quiere decir que tal vez ha habido una buena fusión entre lo femenino y lo masculino en la familia, ¿no? Me da la Sí, sensación de que eso, porque cuando una familia tiene una tendencia hacia el arte, es porque de alguna manera u otra se están conectando la ciencia y la espiritualidad eh, con más soltura. No hay una competencia entre una a otra, no hay una competencia entre la sabiduría y la inteligencia, sino que trabajan sí. en conjunto. Sí, sí, yo creo que mis viejos hicieron una muy buena mezcla, una buena pareja.
en que sí, se complementaron bien. Y si bien em, tenían, tenían ideas como quizás en algún momento más claras de lo que querían para su hijo, tuvieron la generosidad de abandonarla y permitirnos buscar lo que a nosotros nos interesaba, darnos esa posibilidad, también apoyarnos en eso. Sí. Y entonces, regresando un poco a la historia, ¿no? Este, ¿Cómo ves tú la relación entre la fotografía y la historia? Porque nosotros somos historia, ¿no? Estábamos hablando ahora de la familia, del pasado, de los abuelos, del abuelo que cuenta historias, pero que se preocupa mucho de que no nos quedemos solo en las historias, sino que hay que saber ganarse el pan. De alguna Sí, manera u otra eso eh, tiene o no tiene una conexión con la fotografía o con el ejercicio de fotografiar, de capturar una imagen. mm. Sí, bueno, como decís tú, somos pasado. Todo lo que tenemos dentro de la cabeza es- es pasado. Eh, de hecho, el futuro que imaginamos es pasado. Es una recombinación del pasado. Eh, y en ese sentido creo que el pasado determina cómo miramos, cómo observamos, cómo nos relacionamos con lo que fotografiamos. Eh, y sí, quizás quizás lo primero que yo me pregunto en una película es cómo miramos a los personajes. Y es algo que le pregunto también a la directora o al director con el que esté trabajando. ¿Desde dónde los miramos? ¿Los miramos de cerca, de lejos? Es muy distinto retratar a un personaje desde lejos con un lente tele o un lente medio, a retratarlo a 1 metro de distancia con un lente angular en que está dentro de su espacio vital, su espacio más íntimo. Eh, y en ese sentido yo creo que, claro, nuestro pasado nos determina a una manera de vincularnos con el mundo, de ver el mundo, de retratar el mundo, y eso está ahí, eh, pero yo pienso que el trabajo que hay que hacer es tratar de liberarse un poco del pasado para poder mirar con ojos nuevos cada vez, eh, porque cada proyecto te exige una mirada nueva. Eh, sí, cada película debiera encontrar su propia manera de narrarse, su propio lenguaje, su propio punto de vista. Y, y creo que para eso es importante intentar vaciar la cabeza y liberarse del pasado. Que uno nunca lo logra completamente, pero es un ejercicio interesante. Me da la sensación de que ese proceso, como eso que me cuentas, lo practicaste bastante en ¿cómo se llama? Inner Landscapes, En los paisajes internos, sí. los paisajes internos. Me tocó profundamente la historia de Bill. Sí, a mí también. A mí también. Eh, bueno, hay toda una historia en torno a ese corto en particular, en que, bueno, ya, para contar la historia, yo estuve como un buen tiempo trabajando muy intensamente en una productora. Construimos una productora con un grupo de amigos, creo que fueron 7 años trabajando mucho para que funcionara, para poder vivir de eso. Y mi vida se transformó de lunes a domingo en eso, en estar siempre entre filmando y preocupándose de los otros aspectos más pedestres de tener una empresa, una productora. Y llegó un punto en que tuve que hacer una pausa
y parar, porque a mí, yo tengo cuando estoy estresado, me empieza a tiritar un párpado. Esa es como la señal que me entrega el cuerpo cuando estoy sobreexigiendo. Y llegó un momento que me tiritaban los dos párpados, pero esto es una weá a diario. Y, y bueno, en esa época decidí tomarme un año de no trabajo, junté lo que había, lo que había acumulado durante ese tiempo y partí a viajar con mi pareja de esa época, a viajar por el mundo, a, a vagar, a desintoxicarse un poco. Y a la mitad del viaje, a los 6 meses, nos separamos al otro lado del mundo y yo quedé botado en una crisis personal profunda y decidí sanarme conversando con gente y aprendiendo de otros que estuvieran en búsqueda parecida. Entonces, y andaba con una camarita chica y un grabador pequeño y me puse a grabar entrevistas. Al principio las grababa solo en audio, conversaciones, más que entrevistas, conversaciones con personas que me parecía que me podían enseñar algo, que parecían que me causaban mucha curiosidad. Y Bill fue una de estas personas, que lo conocí estuve haciendo un voluntariado en una granja donde recogíamos avellanas y Bill era la persona que estaba a cargo de los voluntarios y él nos hacía 2 horas de yoga por la mañana y después salíamos a recoger avellanas, él nos cortaba unos trozos de sandía y nos traía en la mitad del día y era, no sé, una persona de 70 y tantos años, radiante, radiante, fascinado con la vida. eh, Le pregunté si podía grabar una conversación con él. Y ahí descubrí que era alguien que había estado en el mundo corporativo casi toda su vida, con un trabajo muy importante en una petrolera, en Shell, ponte tú, y en algún momento tuvo una crisis gigante, dejó su pega y se fue a caminar por el mundo. Con una mochila, caminó durante un año y transformó su vida y se transformó en un viajero permanente que pasaba un mes, iba cambiando de un mes a otro, haciendo voluntariado en distintos lugares. Entonces le daban a cambio comida y alojamiento y su vida se transformó en eso. Eh, entonces, esa es la historia de Bill y seguí un poco en ese camino, pero por un interés más personal en un principio, de vincularme con gente que me ayudara o sea, a sanar esa crisis. Ese es el origen de ese Buenísimo. proyecto. Mira, me acaba de aparecer una mensaje que dice faltan 132, o sea, 1 minuto 32, entonces Ah, vamos se a nos acaba el hacer tiempo. vamos a hacer un corte y regresamos. Ya, Una, genial. una pausa no comercial. Bien, lo Ahí logramos. estamos. Sí. Buenísimo. Bueno, estábamos finalizando como para retomar los inner landscapes, ¿no? Me da la sensación de que era una especie de Siddhartha él, sin, Sí, sin, sin sin pretender pretender serlo. serlo, sí, como que, Sí, ¿no? Él cuenta una historia linda, ¿no? Después de todas las vueltas que se da y se sienta debajo de un árbol y finalmente sí. algo se le revela. ¿Cómo Mm. así? ¿Habrá leído Siddhartha? Este, quería, bueno, eh, me gustaría entrar así en ese mundo de la foto, del Super 8, todavía para mantenernos en esa adolescencia, ¿no? Este, ¿Cómo fue que fuiste dando tus primeros pasos con la fotografía, tu relación con la fotografía y luego a través del Super 8, el Super 8 que te reveló, qué te fue,
qué luces te fue dando el Super 8? Sí, creo que fue, antes del Super 8 fue una Bolex. Una Bolex, una Bolex a cuerda que no era reflex, entonces que había que mirar por un visor de paralaje por el lado. Que la encontré en una tienda de fotografía botada a un muy buen precio y junto con un lente, era un zoom Berthiaud muy curioso, que era un zoom reflex. O sea, el lente tenía un agregado, un paralaje, y uno miraba a través del lente. Tenía una almendra donde que sacaba un poquito de luz. Bueno, No, un no lente que estaba... mirabas a través de la ¿Mm? cámara, sino mirabas a No, través a través del del lente. lente. Qué Sí. interesante. Sí, muy curioso. Nunca he visto otro de esos lentes, pero apareció en una tienda de foto y me acuerdo que lo compré, creo que fue a 18 lucas. El lente, sí. Que es una maravilla el lente, pero estaba arruinadísimo porque estaba todo lleno de hongo. Y se lo llevé a Harry Miller, que para quienes no lo conocen es un maestro de la óptica, alguien que repara cámaras y lentes en el centro de Santiago. Y, y él me dijo, mira, si los hongos están vivos, podemos salvar tu lente. Si los hongos murieron, tu lente no tiene salvación. Y por suerte los hongos estaban vivos y lo logró limpiar y lo dejó impecable. Y esa fue como mi primera cámara de cine, o sea, mi primera y única cámara de cine, con la que hicimos varios proyectos i- importantes, sobre todo con el Felipe. Partimos, hicimos un corto que se llama El hombre de la maleta con esa cámara y de construir, que este corto de animación lo filmé principalmente con esa cámara. Y fue quizá una prolongación del trabajo de laboratorio también que había hecho en foto fija, como toda esa fascinación por lo misterioso e incierto, porque las dificultades de una Bolex son que tú tienes tu lata de 400 pies y tienes que ir a una enrolladora en una sala oscura, ni siquiera con una luz de seguridad, sino que completamente oscura, a enrollar esa lata en 4 spools, 4 cartuchos de 100 pies y que tienes que embobinarlos al revés también, porque después se dan vueltas dentro de la cámara y, mm, y era algo que había que hacer completamente a ciegas, a tacto, 2, 3 horas enrollando. ¿Mm? Para explicar a los amigos, la película tiene un lado que es el lado que se expone y otro lado que es el soporte, que es como el coloidón, el plástico, ¿no? Entonces, los rollos vienen con la emulsión hacia un lado. Entonces, las cámaras Bolex, que tienen unos rollitos chiquititos de 400, porque las latas normales son de 100 pies, de 400 De pies, 400, claro. claro, tienen unos rollitos de 100 pies que hay que enrollarlos de cierta manera para que la emulsión al pasar por la ventanilla, o sea, frente al lente, pueda exponerse Exacto, del lado en que está la emulsión latente, ¿no? Esperando la luz, claro. y no del lado plástico. Solo porque hay varios amigos que no son cineastas. Bueno, tal vez hay también gente que hace cine y que ya no tuvo relación con el Sí, sí, po, celuloide. sí, po. Es lejano igual ya el celuloide. Claro. Eh, Entonces me estabas contando sobre que sí, tenías que hacer estos spools y eso te conectaba con algo. sí, claro, como que había todo un rito para poder filmar algo. Que pasaba por ir a buscar las latas donde Lenzo Denneken, de Kodak, que era la persona que estaba a cargo del área cine, después hablar con Mari Mayor de Gama, que era un laboratorio increíble que teníamos,
que eran casi puras mujeres y un trabajo espectacular, una pulcritud. Ella me prestaba, cuando tenía una hora libre, me prestaba la enrolladora. Entonces, cuando queríamos filmar algo, había que pasar por todo ese proceso y ser muy cuidadoso y después rotular los spools. Eh, y me fascinaba la ñoñería de eso y también como la rigurosidad, esta cosa media científica de estar trabajando con un material frágil y que se podía dañar Y que no y que la podía podías cagar completamente. hacerlo muy rápido porque eso generaba estática y la estática generaba Claro, chispas y las chispas claro, que hacían, después, exponían la película, ya hacían un pre-flashing, ¿no? claro, claro, claro. Mari me decía, Eh, lentito. y también había que tener cuidado con cómo almacenaban la película, porque la temperatura también afectaba la emulsión. De hecho, me mandé un par de cagazos importantes en esa época. Uno fue con uno de los primeros cortos en que guardé la película en un freezer. Estábamos filmando en San Pedro de Atacama. Y yo tenía entendido que la película había que almacenarla a baja temperatura para que no se fuera velando. Pero la metí en un freezer, en un camping, donde estaba alojada la producción, y después salíamos a filmar al desierto, donde adentro de la cámara deben haber habido 60 grados, qué sé yo. Y ese cambio de temperatura hizo que el material se virara hacia el magenta de una manera así extrañísima. Y Condensación, tal vez. pasa, no lo sé, no lo sé. Después leí y al parecer los cambios bruscos de temperatura eran mucho peores que haber mantenido la película en un cooler sin a temperatura ambiente. Era más importante mantener una temperatura más o menos estable que someter a la película a esos cambios. Pero pasaban esas cosas, pues, y nos pasaba a veces, como la cámara no era reflex, que se quedaba la tapa puesta del lente. Ponte tú, es que aparte del zoom, que era reflex, habían otros lentes de torreta que no eran reflex y que tenías que mirar por un visor de paralaje que iba al lado de la cámara. Entonces tú estabas viendo el encuadre, que más encima tenía un error de paralaje, tenías que calcular más o menos, tenías que componer un poquito al lado, y el lente no le había sacado la tapa. Entonces filmaba, y después aparecía ahí el transfer y había un Negro. pedazo negro de la película, claro. De hecho, siempre echamos la talla con Felipe que el mejor plano del corto, El hombre de la maleta, es ese plano, el plano negro, el plano con tapa. Entonces, cuando estamos filmando y no sabemos qué hacer, cómo darle más interés a un plano, dice, tíralo con tapa, me dice el Felipe. A mí me pasó varias veces eso. Yo también, yo tengo una Bolex también. Ya. Ahora es interesante porque una de las cosas como uno de los mitos que hay, es que como que todo es muy preciso, ¿no? Como de que la fotografía es mucha precisión, pero a lo largo del tiempo he ido aprendiendo que en realidad en la relación ensayo-error es que aparecen elementos creativos bien interesantes, así, Absolutamente. incluso la tapa, ¿no? A veces como la tapa o la condensación o muchas cosas nos hacen descubrir muchas cosas. ¿Tú Sí. qué relación tienes con el error, y la Em, frustración, el error? sí, sí, yo creo que vengo medio formateado como un cierto perfeccionismo con el que trato de convivir y alejarme de él. Tengo esa tendencia, pero creo que me he ido alejando cada vez más de la planificación y la preparación exhaustiva de los rodajes, porque creo que también elimina la posibilidad de que ocurra la magia, de que ocurra lo inesperado, de que ocurra bueno, la magia del cine. Eh, Muchas veces está fuera de los límites de lo que uno pensó posible.
Y en particular hay un proyecto que fue muy educativo para mí en ese sentido, que fue Alguna Bestia, que es una película que fuimos a hacer a una isla en el sur, eh, con este elenco súper potente. Teníamos 8 días para hacer la fotografía principal y el director, el Jorge Riquelme, tenía una propuesta súper osada. No quería que planificáramos, o sea, bueno, hicimos un trabajo previo, fuimos juntos a la isla 2 meses antes, visitamos todos los rincones, entonces yo iba anotando a qué hora de luz era mejor este punto de la isla, este otro, tener como bien mapeado, entender bien a qué hora funcionaba mejor cada sector de la isla. Pero una vez en el rodaje, él puso en marcha una metodología que para mí era completamente nueva y que era muy desafiante. Y que básicamente era que yo no podía planificar cómo íbamos a filmar, y el plano, y no había bloqueo con los actores, para dónde se iban a mover los actores. Era cine vivo, era tener ciertos parámetros, pero dejar que los actores improvisaran. Jorge hizo un trabajo muy potente de preparación de personajes con los actores. Él tiene una formación de actor, entonces maneja muy bien ese lenguaje y se reunió con ellos varias veces y los personajes estaban muy bien constituidos, pero las escenas estaban esbozadas, estaba casi escaleteado. Entonces no sabíamos qué iba a ocurrir exactamente y Jorge le gustaba jugar a ir modificando la escena mientras estaban transcurriendo. Entonces, si habían dos personajes conversando, llamaba a otro actor detrás de cámara y le decía algo al oído y lo hacía entrar en escena, interrumpirlo y después mandaba a otro. Y tú no tenías idea para dónde iban a partir, qué iban a hacer, para dónde se iban a mover. Entonces, esa experiencia, y diría que para mí el primer día fue como bien choqueante porque uno que es más cuadrado, tiene la expectativa de control, pero fue una experiencia fascinante. Fue increíble y quiero filmar cada vez más así, porque las cosas que ocurrieron en ese rodaje en términos de veracidad y de potencia de la escena, yo nunca la había visto. Eh, entonces, sí, ahora estoy cada vez más interesado en planificar menos y en estar más. Además que ese tipo de filmación te obliga a estar súper presente, muy conectado y ser un creador activo en el presente y trabajar también de una manera muy horizontal con el equipo, porque tienes que trabajar como una red, como un gran organismo. Entonces el Toño, que era mi gaffer, que estaba con el Sergio, conversamos un poco algo de la iluminación, pero después él iba tomando sus decisiones en torno a cómo modificar la luz para lo que estaba ocurriendo, y tenía esa libertad de hacerlo, y ponte tú con Juan Millán, que estaba haciendo el foco, él también conversábamos un poco, pero después era su criterio, eran 7 personajes a veces en escena. ¿Quién elegir? Él se conectaba él decidía dónde estaba el punto de atención. Con el Daniel Miranda, que hizo un trabajo de Steadicam increíble, también estábamos conectados por una radio y hay una escena muy larga también, como de 10 minutos, en que salimos siguiendo a los personajes por un bosque y terminamos en un mirador al atardecer. Y nada de eso está marcado. Y nos lanzamos y casi todos los planos de la película son tomas únicas. La mayoría, algunos se hicieron 2 veces, pero no había el tiempo para hacerlo más y también los actores estaban entregando tanto, se las estaban dejando todo ahí, en una película muy intensa, que tú no podías errar, o no es que no pudieras errar, sino que tenías que estar bailando con ellos a la par una coreografía y estar súper conectado. Entonces, esos momentos en que se daba esa conexión, en que el equipo completo, y no solo fotos, sino que sonido, que eran dos cañistas que estaban viendo, no sabían quién iba a hablar. Entonces,
y se dividían, se Cazando. miraban, cazando y Qué, moviéndose por un bosque. Imagínate, cableados entre ellos. Eh, Esa fue una experiencia fascinante y cada vez abrazo más esa, bueno, la confianza en el estar presente y en estar como tomando las decisiones en el momento y trabajar a la par con tu equipo y con los otros departamentos para una creación ahí colectiva. Mm. qué buena. Dicen que Rupert Sheldrake dice que en realidad la vida es el presente que está en constante tensión entre el futuro y el pasado, ¿no? El pasado sería nuestros hábitos y el futuro sería nuestra capacidad creativa, ¿no? Nuestra capacidad de lanzarnos hacia lo creativo. Entonces, pero que lo único que podríamos nosotros considerar como más veraz, más real, es el presente, ¿no? Y que el presente es el que va modificando el pasado y el futuro. Creo que más o menos un poco de lo que estamos hablando y conversando tiene que ver con eso, ¿no? Porque escribir la historia en el presente te conecta con la vida, ¿no? Uno se siente muy vital Sí, viendo absolutamente. a los compañeros, ¿no? A Juanín haciendo, él narrando también, ¿no? Él contando la historia, no Sí, siendo una pieza de la maquinaria, sino que él sintiendo lo que está pasando y tú sintiendo lo que él está sintiendo y es muy, sí. muy bonito. Yo me Me acuerdo, pasa un poco como, claro, como con los músicos también, que cuando están exacto, tocando y se conectan hay ya una comunicación no verbal también de estar construyendo en conjunto. Sí. claro. Hay un discazo, ¿no? De Mal Davis, que es famoso El Kind of por Blue, creo, ¿no? Kind of Blue, que son también tomas, casi todos son tomas únicas en las que ellos así se miraban, Fluyendo. ¡pum!, se lanzaban y ahí iban grabando bueno, eso es. Sí, po. Y claro, y es interesante, estuve leyendo un poco sobre ese disco y claro, Miles Davis entraban, ¿no? Y luego el productor musical decía, bueno, hacemos otro take. Y él decía, no, 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 no va a quedar mejor. Está. No, vamos al próximo. Sí. Sí, no, y Claro. te da también, te da confianza también en ti mismo. El, nada, es una circunstancia que te obliga a estar ahí y estar con todos tus sentidos enfocados y eso eres tú en ese momento, ese es el trazo que tú podés hacer y el trazo colectivo y la vida que tiene eso, la vitalidad de eso es inigualable. Creo que no es reproducible Claro. con una racionalización muy extrema. Ajá. Es un poco lo que cuenta el otro personaje que me tocó ver en Inner Landscapes, que es una chica que se va al viaje, ¿no? Ella Sí, decide que en realidad tiene que, al contrario que es muy bonito porque al contrario de Bill, porque Bill sale para entrar, ¿no? Y se encuentra consigo mismo porque él decide y ella sale para buscarse allá afuera. sí, Finalmente los dos se encuentran adentro, ¿no? Consigo exacto, mismos y exacto, descubren exacto, exactamente lo mismo. Pero es bonito exacto. que la intención de los dos es diferente y los dos llegan a un punto en común. Me gustaría preguntarte cómo fuiste haciendo eso en términos más como más prácticos, eh, cómo te lanzaste a hacerlo, porque te fuiste con esos equipos a ese viaje. Sí, sí, sí. Sí. Sí, me fui con una camarita chica, que una estaba sin espejo, una Sony chiquitita, con un par de lentes y me compré un grabador de sonido que es el más chico que encontré. Era un Zoom H1, una cosa chiquitita.
Y claro, con eso lo que hice fue grabar sonido nomás en un principio y después eh, ilustrar con imágenes, porque me parecía que la cámara iba a estropear los momentos, las conversaciones. Eh, Sentía que se podía llegar a algo más genuino con un micrófono que al rato ya era invisible y después un poco hacer el ejercicio inverso que uno hace habitualmente y después ilustrar con imágenes lo que se conversaba y hacerle un retrato a ellos también para cerrar los capítulos al final con su imagen. Aquí hay alguien que está preguntando, dice, bajo esa idea que plantea el nano del servicio de la narración, cómo plantea una noción de identidad del fotógrafo. Interesante. Eh, Sobre la identidad. Es una pregunta que me han hecho bastante sobre la identidad. Porque uno como trabaja en si, función. sí, 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 tiendo a pensar que es mejor tratar de no hacer ese intento de ser lo más invisible posible. Eh, Porque, claro, cuando se mete el ego ahí, tú quieres estar presente y que te reconozcan en una obra que es colectiva, está ahí haciendo ruido, está llamando la Claro, atención hacia ti mismo y es lo que no debiéramos hacer, los que hacemos claro. fotografía. Sí, yo creo que tenemos que ser bastante invisibles, estar al servicio del relato, de la película, de la imagen. Mm, Y ahí surge una pregunta en realidad, ¿qué cosa es identidad, no? Porque identidad no es el mm, ego, no es tener el spotlight mm, claro, con uno o con la obra que hace uno, sino que yo creo que la identidad justamente está más relacionada como con lo que, con lo que acabas de describir, ¿no? Esa experiencia maravillosa de estar todos juntos y sentirnos conectados unos con otros claro, en un proceso de lanzarnos a un futuro creativo, ¿no? claro. Hacia algo que nosotros no sabemos qué cosa es, pero que algo va a suceder porque estamos todos mirándonos entre nosotros, conectándonos entre nosotros, sintiéndonos, respetándonos. Claro, bajo esa acepción del término, claro, si tu identidad es llevar una cierta integridad o una cierta manera, una propuesta de manera de trabajo, sí, claro que me parece fundamental tener esa coherencia, eh, porque lo que hacemos, o sea, es fácil caer como en la tentación de trabajar para el resultado, pero, pero la mayor parte del tiempo que invertimos en este oficio es el estar haciendo, la experiencia de estar rodando, de estar en una preparación o de estar yendo a visitar locaciones. Y ahí es donde se te va la vida, pues, ahí es donde te gastáis el tiempo. Entonces, sí, yo creo que es importante el cómo hacemos lo que hacemos, más allá del resultado. Y generalmente van de la mano si es que la manera de hacerlo tiene una cierta integridad con cómo tú eh, te relacionas con el mundo, las ideas que forman tu identidad, entonces el resultado debiera reflejar eso también. Aquí hacen una buena observación, Belén Barça dice el proceso. Creo que el proceso, claro, es esencial, El ¿no? proceso. Es Sí, la vida misma es un proceso, ¿no? En tienes toda la razón, una, vale. en una, en otro corto que vi tuyo, también hay un personaje que dice algo así, ¿no? Cuando alguien nace, eh, eh, hay una persona que dice, no puedo no decirle cuando nace, qué lindo cadáver, ¿no? Y claro, Como, porque en realidad lo que está claro, eh, eh,
es como el cierre de cortina, pero lo maravilloso es que va a haber entre ese nacimiento y esa muerte, ¿no? Mm, ¿Cuánto nosotros podemos disfrutar del vivir, ¿no? De esa vida, mm. de ese proceso, de ese devenir. Sí, ese es una película del Enrique Ramírez, donde participé. Y tú te estás refiriendo a los charitables, que son una Sí, agrupación que hay en Francia que hace, no sé, 8 siglos, creo que desde la peste negra o año 1100 y tanto, se constituyó esta agrupación para acompañar a los muertos que no tenían quien los enterrara. Y han seguido haciendo eso a lo largo de todas las guerras y pandemias y pestes que han existido. Y hoy en día lo están haciendo también. Y esa es ese testimonio es parte de uno de las formas que tomó ese trabajo de Enrique. Y el Enrique, bueno, quería como detenerme un momento ahí porque eh, he tenido como el honor de trabajar con el Enrique, que es alguien que hace películas de arte, que hace que es otro tipo de relato y que eh, yo cuando vi el resultado de lo que nosotros fuimos ponte tú, a Uyuni a grabar a un diablo andino que arrastraba eh, los espíritus de unos muertos por el salar. Y después el resultado, con las reflexiones que escribió el Enrique y todo, se transformó en una obra que hablaba de algo mucho más allá, que hablaba del tránsito de la vida a la muerte, que tenía una componente emocional tan potente que ahí me di cuenta que nuestro oficio tiene esa potencialidad de comunicar cosas a otro nivel o de acercarnos a ciertas reflexiones, de ponernos como, de acercarnos como a espacios medio sagrados. Y claro, el trabajo de Enrique tiene esa componente y lo admiro mucho a él como artista y, y es como de las cosas fascinantes también que tiene la cinematografía, que uno acompaña procesos muy distintos. No solo están las películas, los cortos, ¿no? También hay gente que hace este tipo de trabajos que aspiran a algo eh, trascender, ¿no? Un muy poquito, trascendente. Sí, claro, sí, 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 trascender. sí. No quedarnos solo en la superficie de la biosfera, sino que también intentar conectarse con la noósfera. Claro, atreverse a preguntar las preguntas incómodas o explorar esos espacios, lo desconocido. Claro. Y en ese sentido, ya entrando por ahí, ustedes juntos hicieron un trabajo muy interesante sobre los detenidos desaparecidos en el mar, Sí, Los Durmientes se llama. con Sievekin, además, Con que Alejandro Sieveking, que sí, partió hace poco. partió hace poco, sí. Sí, claro, ese trabajo tenía que ver con la gente que fue arrojada al mar, amarrada a durmientes de la línea férrea. Entonces, Enrique reconstruyó, hizo un tríptico donde, por un lado, era una imagen grabada desde un helicóptero, donde íbamos viendo el recorrido que hicieron estos helicópteros. Conseguimos, si no me equivoco, uno de los mismos helicópteros que arrojaron gente al mar, o sea, el mismo modelo al menos. Y esa imagen va mirando la línea costera, se infiltra en el mar y luego la cámara cae y llega hasta el fondo del mar. ¡Pum! Después en la imagen central era ya una construcción más poética en que Alejandro era un personaje, una especie de espectro mojado que tenía un pescado en las manos y caminaba hacia el mar, ya hacia el encuentro consigo mismo del pasado, que lo estaba esperando en el mar, unas reflexiones muy bellas. Y el tercero era otra imagen poética de cruces flotando, como un cementerio en el mar. Y Eh, se ve quien sufre una transformación, ¿no? Él es como aquel ser que casi es un salido que está buscando
algo, él viene como saliendo del mar, ¿no? Y que está buscando un poco esa memoria, ¿no? Pero luego él se transforma en el buscador. O sea, él está siendo el que está siendo buscado, pero luego al cruzar detrás ¿cómo se llama? Del barco, de la embarcación, es este buscado que se reconoce también Sí. como un buscador, ¿no? Y es como una especie como de loop, ¿no? Él podría ser el más joven o también podrían ser Mm, otros que están buscando a él que... Ahí sí. es interesante. Ese actor es muy bueno también. ¿Cómo se llama? Becker, Becker. creo que, no sé si es Jorge Becker, puede Jorge ser Becker. Jorge Becker. Sí, sí, Mm. sí, sí. Es Sí, muy no, interesante. tremendo. Sí. Sí. Y las Y imágenes son muy bellas porque hay una especie como de oniria, pero también hay una cosa como justamente como el durmiente que no te deja, no deja subir a la oniria, ¿no? El durmiente es esta cosa que te hunde en las profundidades mm, de los dolores más más profundos. claro y que tienen a lo largo de la historia, ¿no? Cosas que se repiten y se repiten. Aquí Antonia dice, claro, no era una película, sino era una video instalación. Sí, Claro. justamente, justamente. Es muy, muy increíble esa.